Ahí estuvo. Entonces, de la primera unidad nos quedamos en naturaleza. ¿Por qué hablamos de naturaleza de las normas de derecho internacional privado, muchaches? Porque hombre y mujer. Chiques, como dicen. Todas las normas tienen una naturaleza y una forma de ser. Aquí nos está diciendo ciertos puntos que son cuestionamientos que tenemos que determinar para saber la naturaleza. Uno, ¿son de derecho público o privado? Ya nos está diciendo aquí que son de derecho público. ¿Por qué razón creen que son de derecho público estas normas, a pesar de que diga internacional privado? ¿Por qué creen que sea así? Porque también intervienen personas físicas en resolución de los conflictos. Hablamos de derecho internacional público como tal, como dice aquí, es una teoría de relaciones públicas entre estados. Estamos hablando de un derecho público y el derecho internacional es público. Estamos hablando de normas de estados, que si bien es cierto, regula relaciones entre particulares, aún así siguen siendo relaciones de derecho público que tienen que entender en los otros estados, que tienen que regular relaciones de esos ciudadanos en particular en ese estado, en ese país. Por eso hablamos que son de derecho público. Ahora, esto ya lo habíamos visto la vez pasada. Vamos a resolver las preguntas. Ahora, ¿las normas de derecho internacional público son nacionales o internacionales? Ya nos está diciendo ahí el punto. ¿Cuándo son nacionales? Cuando el Estado resuelve por sí solo, sin seguir ordenamientos de un compromiso internacional, tratados. ¿Cuándo serán estas situaciones de carácter nacional? Cuando tienen que ver con cuestiones dentro del país. Un contrato es civil, porque son relaciones civiles. Un cobro de un documento, lo suscribiste aquí, aquí se rigen las leyes. Ahora, de carácter internacional, cuando un derecho supraestatal tenga una norma jurídica que regule la situación de un problema de vigencia simultánea de normas, es decir, cuando la norma orientadora se contenga en un tratado internacional. Ahí estamos hablando sobre todo en una cuestión de nacionalidad. ¿Cómo adquirimos la nacionalidad? ¿Han escuchado hablar de nacionalidad? Sí. ¿Cuál es la nacionalidad? ¿Tú cuál tienes? Yo tengo la nacionalidad mexicana. ¿Por qué razón? Por nacimiento. Por el nacimiento, esa es una. Ahora, si de repente ustedes tuvieran un padre americano y nacen aquí, ¿qué pasaría? Siguen siendo mexicanos, pero para las cuestiones que tienen que ver Tenemos ciudadanía. podemos adquirir una ciudadanía de allá. Pero escuchamos que es ciudadanía, capacidad de ser ciudadano, de que podemos adquirir derechos como ciudadano y tanto derechos como obligaciones. Así que cuando entre un tratado internacional, que ahorita los vamos a ver más adelante, de por medio para una resolución de un tratado, de un problema en particular, son normas de derecho internacional. Ahora, punto 3, facultativas o obligatorias. ¿Qué tiene que ver o qué diferencia hay entre facultativo y obligatorio? Si son abogados o están estudiando derecho, lo deben de saber per se. En obligaciones lo vieron. ¿Qué es facultad y qué es obligación? La obligación es como lo dice, ¿no? Es lo que está obligado uno a hacer, y la facultad es lo que la ley o el tratado faculta a uno como persona a poder hacer. Traten, y esto es un consejo que se les tiene que dar, traten de que su concepto, su palabra concepto no venga en el significado a conceptualizar. ¿Qué es una obligación? Pues a lo que se obliga a uno, ¿no? O sea, entonces me quedo en la misma. Es como cuando buscas ordenar. ¿Qué es ordenar? Acción de dar una orden. Pues qué chingón, me quedo en la misma chingadera. Una obligación es una cuestión de una prerrogativa que tienes que seguir de manera coercitiva. ¿Qué significa? Me están diciendo que tengo que hacer esto, ¿por qué? Porque sí, porque ahí viene la ley. Una facultad como tal es
algo que nos está dando el derecho o la norma en sí para realizar. Por eso me faculta. Ah, que me facultan para hacer esto. Ah, ¿qué significa? Me están dando el derecho de ejercerlo. Si yo tengo un título de crédito que es un pagaré, ¿a qué creen? ¿Quién es el que tiene la facultad y quién es el que tiene la obligación? ¿A qué faculta uno y a qué faculta el otro? ¿Dónde podemos encontrar cada una de las partes? Digo, para llevarlo a un entorno más sencillo. Yo el pagaré, si lo suscribo, me da la facultad de ir a cobrar y de que él mismo me garantiza una cantidad en sí. Y al otro le da la obligación de pagar lo que contenga en la obligación del documento, que es interés. Tiene que pagar en el lugar, tiene que pagar en el tiempo, tiene que pagar sobre el tiempo que se da el interés mensual. Todo eso es una obligación. Es una prerrogativa que tiene una cuestión coercitiva. Puede ser coercitiva en cuanto a que se puede declarar ilegal su acto o que se puede corregir con una norma de derecho. O sea, otra norma. Dice, para los particulares y órganos del Estado, no soberanos, o sea, otras entidades, la norma jurídica de derecho internacional siempre es obligatoria. Obligatoria. ¿Qué nos está diciendo ahí? Es de observancia para todos, los vamos a seguir por fuerza. Para el Estado comprometido con una norma jurídica internacional que lo obliga a aplicar el derecho extranjero, es obligatorio el cumplimiento mientras no lo liberen los otros estados. ¿Esto qué nos está diciendo? Fíjense, el Estado comprometido con una norma jurídica internacional que lo obliga a aplicar el derecho extranjero, es obligatorio el cumplimiento. ¿Qué significa? Si yo firme un tratado, como en este caso lo que dijimos la vez pasada, el TIMEX, que ahorita está muy de moda, ya no es el Tratado de Libre Comercio, ahora es el TIMEX, nos está facultando para que otras empresas puedan traer aquí sus productos y sus aranceles sean más bajos. Son normas de derecho internacional, pero aparte son normas de comercio y además regula las actuaciones entre particulares, porque los gobiernos no son los que entran al comercio, son los particulares que están dentro de esos estados los que entran en el comercio. Así que, ¿qué pasa cuando tú vas y quieres mandar a cero a otro país y resulta que te quieren cobrar un arancel mayor? Ah, ¿sabes qué? Estado mexicano, ¿me vas a ayudar a regular esa situación? O tú, Estado americano, tú, Estado canadiense, porque firmaste un tratado internacional donde te obliga a que debes de respetar esas normas de derecho que tú mismo te obligaste, porque tienes un órgano el cual se conforma. Este es un órgano que regula y observa las normas que vas a aplicar de derecho internacional en tu estado, que es el Senado de la República. El Senado de la República se encarga de validar todo ese tipo de tratados y tratar de buscar la forma en que se adecúen a las normas de derecho interno. Así que es obligatorio para ti, Estado, a pesar de que sea un derecho internacional privado. La otra, para el Estado obligado con sus propias normas de derecho internacional, será facultativo, ya que el Estado puede modificar, conservar o derogar sus normas, ya que nos está diciendo lo que les estuve explicando hace unos segundos, que es facultativo las normas de derecho internacional privado, porque si yo quiero, Senado de la República, modifico mis normas o las dejo así, o simplemente las derogo. ¿Qué diferencia hay entre derogar y abrogar? Ya se lo deben de saber. Porque hay normas que de repente te facultan y tú las ves y si está contrarias a derecho, abrogas ciertas leyes. Y cuando tú ves que algunos artículos van en contra de algún tratado internacional o de algo que conveniste, derogas artículos. ¿Qué diferencia creen que va a ser derogar y abrogar? Ya se las di, pero quiero que me la digan ustedes. Se los acabo de dar ahorita. Si no lo escucharon, porque no están al tiro. A ver, Jesús, si estás ahí. Me escucho como si fuera cristiano. Jesús, ¿estás ahí? Sí, maestro. Buenas ¿Qué es tardes. abrogar y qué es derogar?
Derogar es pues, es cambiar, modificar un artículo. No, Y abrogar, bueno, ¿qué es? abrogar es Abrogar. ese no me lo sé, maestro. Es lo mismo. Abrogas, cuando abrogas es que deja sin efectos o deja de estar en uso o deja de ser derecho positivo una ley como tal. Es como hace poco, cuando se dio la reforma a los derechos humanos y también la reforma de junio del 2008 respecto a los juicios orales, había normas que regulaban la forma de penalizar a los menores infractores, que son las personas que cometen delitos, pero que son menores de 18. Había una ley de menores infractores. Cada uno de los estados manejaba una ley. Ahora, cuando pasa a ser el proceso penal nacional y el Congreso de la Unión se toma la facultad de modificar la norma y tocar los temas en cuanto al proceso penal, o sea, solamente ellos son los facultados, ya no los estados. Ahora sí, todas las normas de los estados que tenían que ver con derecho de menores infractores se abrogan, dejan de ser derecho positivo, o sea, derecho vigente. Las aplicaremos para otras cosas, a lo mejor para hacer retroactividad de la norma y demás, pero ya no van a funcionar la norma completa, la ley completa, el código completo en su caso. Como lo dejó de hacer el código penal el código de procedimientos penales de cada uno de los estados. ¿Sí sabían eso o no? Porque supone que están en derecho con orientación a criminología y derecho penal, así que sí sabían que ya se abrogaron las leyes de los códigos de los estados de procedimientos o no. No así como lo está explicando, sabemos que había una reforma en ese sentido, pero no que ya el nacional se iba a hacer cargo de lo general, pues de todos los estados. Aquí a partir del 2016 ya no se va a aplicar el código de procedimientos penales para los estados, solamente para asuntos que tienen que ver con delitos que se hayan cometido en esos tiempos. Si una persona tiene una orden de aprehensión del 2010 por un homicidio, a esa sí le va a aplicar el código de procedimientos del estado, pero porque fue la ley del momento y porque no podemos aplicar retroactividad, porque es la ley vigente en ese tiempo. Aplicamos un término llamado ultraactividad. La norma viejita aplica para ese asunto en el estado actual porque fue en ese momento cuando estaba vigente. Ahora, derogar, y ustedes lo han visto en sus códigos, y si no han visto es porque son flojos. Bueno, flojes, porque hay una mujer. Son flojos. ¿Por qué? ¿Han visto ustedes cuando han anunciado algún código últimamente? Por lo menos ahí en civil o en alguna materia más. Sí, A ver, ¿y qué dice? ¿Han visto esa palabra, no? Se deroga. sí. ¿Qué creen que signifique? Para mí Pues, derogar es eliminar, ¿no? El artículo. ¿Qué qué? Eliminar el artículo, ¿no? Deja de tener vigencia. No podemos quitar o poner artículos a diestra y siniestra. ¿Por qué? Hay muchas personas que ya se lo saben o como sea, o en algún momento necesitan saber dónde estaba ese numeral. Prácticamente lo que hacen es, ya no tiene aplicación, se quita. Órale. Pero para que siga teniendo el mismo orden que siempre ha tenido. El código que manejamos ahorita es un código reformado de 1995, ya la vigencia de 1995 en adelante es el que aplicamos nosotros. Así que todo ese código se abrogó y al momento de que se abrogó ya salió este código publicado de 1995 y es el vigente hasta entonces, pero ciertas normas dejaron de tener vigencia y observancia obligatoria durante el tiempo que se hacen las reformas. Así que, ¿qué pasa? Derogan el artículo. Y es lo que hacen el Senado o lo bajan a las cámaras cuando llegan a hacer tratados internacionales. Tratados, convenciones, firmas, acuerdos bilaterales que son entre dos estados, donde dicen, ¿sabes qué? Esta pinche situación está afectando derechos así. Ah, ¿sabes qué? Como es un acuerdo entre dos estados, me faculta para, si quiero modifico la ley, pero nada más es entre dos estados.
¿Qué chingados me afecta? Nada. Pues no lo abrogo, no lo derogo. Ah, ok. Ah, pero ¿sabes qué? Hay un artículo que me establece cosas contrarias a la Convención de San José, el Pacto de Derecho, la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Ah, como esa sí tengo obligación con más estados, voy a tratar de modificarla. ¿Para qué? Para que se adecue a la convencionalidad. O sea, para que siga estando regulada por los derechos humanos, no tanto por la Constitución, porque la Constitución, en este caso, era la que estaba mal o no estaba regulando ese artículo o estaba fuera de su convención, así que lo adecuó. Ah, que este Código Nacional estaba mal, lo adecuó, pero es una facultad de los congresos y del propio Senado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen duda o algo? No, está bien. Ah, bueno. No. Si tienen alguna duda de otra materia, me dicen, porque, ay, canijo. No creo que se me vayan a atrasar por flojera. Bueno, a ver si entendí más o menos en lo personal. Derogar es que le quita ya su vigencia. Y abrogar es que queda sustituido por otro. No. Derogar, Ajá. derogar es que pierda vigencia un artículo, por eso dice se deroga, ya, se acabó. Deroga, ajá. Y abrogar es cuando deja de tener vigencia o deja de ser norma positiva una ley como tal o un código. No necesariamente necesita suplirse. Ok. O sea, hay ciertas normas que ya han dejado de aplicar. Antes, no me acuerdo de un ejemplo de una ley, pero antes había una ley de extranjería. Ustedes la investigaron en Derecho Internacional Privado ahorita. Había una ley de extranjería. Esa dejó de ser, dejó de aplicarse y ahora ya existe una ley de nacionalidad. Ya no era de que, vamos a regular a los extranjeros nada más, rey. Hay que regular toda la nacionalidad en sí. Porque si ahorita lo vamos a ver y ya después lo vamos a checar, hay nacionalidad tanto en personas físicas como en personas jurídicas, como en bienes como tal. O sea, nacionalidad de los bienes, y ahorita lo vamos a ver en un momento. ¿Pero ya quedó claro, Sergio? Sí, ya. Dice, normas de derecho internacional, formales o materiales. ¿Por qué estamos hablando de formal o material? Formales o ideales son artículos que pues nada más están ahí vigentes. Normas materiales ya son las que afectan directamente a la persona o como particular en sí o como persona sujeto de derechos. ¿Por qué no hablo de sujeto de derechos? Porque acuérdense que también una persona moral o una persona jurídica, que es la palabra que deberíamos de utilizar, porque morales solamente se entiende para derecho fiscal. Las personas jurídicas también les afectan las normas materiales. Dice, contiene normas formales y normas materiales pertenecientes al sistema nacional y derecho uniforme. El carácter formal de las normas de derecho internacional significa que no rige la conducta humana en una relación jurídica concreta que ha de regirse, solo determina cuál es la norma jurídica que ha de regirla. O sea, prácticamente lo que nos dice la norma es cómo se va a regular la conducta. Dice, no rige la conducta humana, solo determina cuál es la norma que ha de regirla. O sea, te está diciendo con cuál te aplica. Y ya el derecho, la cuestión moral, que la cuestión material, nos dice, no contiene normas de carácter moral, porque de contenerlas eliminaría el presupuesto necesario que da cabida a las normas jus privatistas y que es la presencia de la vigencia simultánea de normas jurídicas provenientes de un Estado. Prácticamente lo que nos está diciendo que van a tener carácter formal, pero no material, porque en sí formal es para ver cómo se va a aplicar el derecho a esa norma en concreto, pero no afecta materialmente, porque ya el derecho interno es el que se encargaría de aplicar ese derecho material. Solamente es como para determinar controversias. Ahora, fines como tal, estos son los fines por los cuales se estudia el derecho internacional privado. Procurar armonía entre normas jurídicas, o sea, vamos a tratar de buscar que ninguna norma pelee o que tengamos que buscar cuál es la que sea superior. No, vamos a buscar la que sea aplicable para el caso en concreto. Obtener seguridad de derechos en el orden internacional, pues esta es la forma de garantizar derechos del hombre. Obtener seguridad de derechos, o sea, no nos están diciendo que nos van a restringir
nos van a quitar, no nos van a facultar, no, nos está diciendo cómo se debe aplicar la seguridad de estos derechos en orden internacional, o sea, cuáles me van a hacer aplicar a mí para no dejarme sin justicia. Y al final, lograr la justicia a base de aplicación de derecho extranjero cuando sea necesario para dar al sujeto interesado en la vigencia extraterritorial de la norma extranjera lo que corresponde, permitir el comercio jurídico conforme a las razones expuestas. ¿Se acuerdan que hace rato les dije el ejemplo de esta persona que estuvo vendiendo acero y que tenía conflictos con el Estado? Prácticamente ahí están buscando la forma en que se dé, como dice, tráfico jurídico. Estamos buscando la forma, el comercio jurídico, perdón. Ahí estamos buscando la forma de obtener justicia, que si bien es cierto, a uno le aplica un arancel y a otro, pero estamos tratando de buscar la forma en que ambos se estén llevando de la mejor manera posible y que se pueda resolver de la forma más rápida y sencilla. ¿Para qué? Para que sigamos con la misma tranquilidad y con la misma norma, con la misma paz que siempre hemos estado reinando. Ahora, importancia. Fíjense, la utilidad del derecho internacional tiene que ver con determinar qué instancia de cada nación corresponde, que es lo que hemos estado escuchando a lo largo de todo este pinche curso. O sea, ver cuál es la norma que se aplica como tal. Dice, a la vez se debe especificar qué ley o qué ley o normativa debe ser aplicada a cada uno de los casos. O sea, ya lo estuvimos viendo hasta el cansancio. Dice, esta es la forma en la que el derecho constituye orden y progreso de conflictos legales que tengan lugar en marco internacional. O sea, nos está diciendo de nuevo, reiterando, que esto va a servir para resolver un conflicto, a ver qué norma va a aplicar. Ahora, las fuentes como tal. ¿Qué fuentes son las que manejamos en derecho internacional? Nos está diciendo, las fuentes pueden clasificarse en nacionales, que se pueden utilizar en el orden jurídico vigente de un solo país. Dentro de estas se clasifican aquellas que se desprenden de normas internacionales y la que se desliga del derecho internacional. Dice, dentro está ley, costumbre y jurisprudencia. ¿A qué nos referimos con esto? Son todas las normas que tienen que ver y que están dentro del propio Estado para resolver estos conflictos, solamente del país en el que nos encontramos. Ya nos dice ahí, ley, la costumbre, que la costumbre también en el derecho ordinario, en el derecho interno, es bastante importante, porque sabemos bien que si una costumbre se hace reiteradamente, se puede volver una ley, como ya ha pasado en infinidad de lugares y infinidad de actos. En algún momento alguien tuvo que actuar de cierta forma para que a través de ese actuar, de estarlo llevando de esa misma forma, en lugar de, ay güey, se me fue la onda. En lugar estando actuando de esa misma forma es como se lleva a cabo la aplicación de la ley. Es lo mismo que pasó, que ustedes ya lo vieron a lo mejor en un delito que está saliendo muy a menudo últimamente. ¿Han escuchado hablar de la cobranza extrajudicial ilegal o no? ¿Saben cuál es? ¿No la han oído? Es la que aplican las tiendas como Electra, todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué nos dice el Código Penal? ¿Qué es lo que nos dice el Código Penal nacional, el Código Penal federal, perdón? La cuestión es de que si alguien llega a cobrar, no con fines de decirle las consecuencias jurídicas de su omisión, sino explicándole, ¿sabes qué? Te voy a cargar de chingada, te voy a meter al bote. Si no me pagas en tanto tiempo, te voy a matar. Ah, ya, esa es una cuestión que no entra dentro de la cobranza judicial. Va a ser extrajudicial e ilegal. Pero imagínense cuántas veces se tuvo que haber dado esa situación para que por fin el Congreso de la Unión
se haya unido para poder decir que esa situación es delito como tal. O sea, era una costumbre, pero era una costumbre mala. Le llaman, hay costumbre buena, que es con la que se hace la norma, y hay costumbre mala que nosotros creemos que es buena, pero no es cierto, que le llamamos opinio legis. Es como cuando le dejas el asiento a un viejito. ¿Está en la norma que debes de dejar el asiento a un viejito? No, pero lo haces por pinche, por ver quién te dice algo. Entonces lo único que dices es, ay, párese, ay, ese señor no se paró, qué perro desgraciado. Ay, ojalá lo metan al bote. No se puede meter al bote, señora, cállese el hocico, no me van a hacer nada. Es más, ya el señor ya se cayó, ahí está, ya. Le dio una contusión, ya, ¿para qué jode? O sea, ya. Prácticamente es eso. Así que, ¿cuánto tuvo que haber pasado para que la conveniencia extrajudicial ilegal se pudiera hacer ley? Un chingo de tiempo. La jurisprudencia aquí también ya sabemos que son, bueno, ahorita ya son, ya no se necesitan fallos ininterrumpidos. Ya se hizo una reforma hace poco en la cual ya no se necesitan los 5 fallos ininterrumpidos para sentar jurisprudencia. Viene la ley de amparo, cómo se sienta jurisprudencia. Pero es una fuente que siempre hemos visto en todos lados. Dice, la ley como fuente varía según el sistema jurídico de que se trate. En México, las normas se encuentran en diferentes códigos civiles y de procedimientos, que es lo que ya estuvimos viendo. La ley siempre va a regular actuaciones de esa naturaleza. Ahora, la costumbre es importante sobre todo en el área de comercio, ya que los usos y costumbres son la fuente más importante de creación de normativas. Casi siempre vamos a aplicar normas de derecho internacional también en cuestiones de comercio. Por eso también las personas jurídicas hablamos de si son extranjeras o nacionales, que es cuando vienen, es como Coca-Cola, no es una empresa mexicana, pero aquí ¿cómo se llama? ¿Cuántas veces se han visto cómo se llama la Coca-Cola aquí? Aquí en Jalisco por lo menos. Bueno, se llama supuestamente la razón social es de grupo FEMSA. Y es Coca-Cola Company, es lo que así como lo presentan, ¿no? No, pero aquí se llama embotelladora la favorita. Ah, ya, ok. Embotelladora la favorita SADCB, así lo ponen. Ajá, sí. Así que el comercio internacional siempre se ha regulado por cuestiones de costumbres. De ahí surgieron los pagarés y ya después se necesitó su regulación, que primero empezaron como letras de cambio y ya después empezaron a formarse en otros actos jurídicos. Pero casi siempre por lo regular, el derecho internacional se forma a partir de costumbres que se vuelven leyes. Ahora, jurisprudencia tiene su lugar importante en el derecho internacional privado, ya que permite a los jueces ampliar los supuestos de normas jurídicas y enriquecer criterios. O sea, ellos mismos nos están dando la pauta de cómo aplicar ciertas normas de derecho. Eso es lo que nos referimos al hablar de jurisprudencia. Ahora, fuentes internacionales. Dice, son fuentes que constituyen maneras de crear normas jurídicas que obligan a más de un Estado a respetar acuerdos. Dentro de las mismas son tratados internacionales, costumbre internacional y jurisprudencia internacional. Aquí hablamos con tratados internacionales, eso es facilísimo. Tratados son los acuerdos que realizan entre los estados para regular ciertas condiciones. Ya dijimos aquí, nacionalidad, condición jurídica de extranjeros, leyes mercantiles y demás. Ahí nos dice cómo se van a resolver los conflictos. Ahora, jurisprudencia internacional ya la hemos visto en otros estados, la Corte Internacional de Justicia, aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o hay ciertos organismos de conciliación en materia internacional y ellos también ayudan a desempeñar ciertas acciones. La costumbre internacional, dice, es una fuente de gran tradición, ya que esta es la que aporta varios principios mediante los cuales se pueden conocer puntos del tráfico jurídico internacional, que es a lo que nos estábamos refiriendo hace rato. Hay demasiadas costumbres internacionales en materia de comercio, que hay cuestiones que tienen que ver con cómo se hacen los pagos, cuestiones que tienen que ver con acuerdos, todo eso. Así que ellos ya lo tienen en común regulación. Y aquí no lo dividen, fíjense. Dentro de la clasificación encontramos aquellos mecanismos teóricos que son compartidos por las fuentes anteriores y que se enmarcan en doctrina. O sea, libros y todo eso. Ahora, criterios subjetivos y objetivos.
nos dice, aunque actualmente el derecho ha adquirido un desarrollo superior al derecho internacional, la gran experiencia jurídica no se agota en las fronteras nacionales. El intercambio, dice, bueno, no, el intercambio y dinamismo de la comunidad internacional se acrecenta a medida que ésta se expande. El derecho como técnica de regulación y conducta se desarrolla en forma de derecho internacional público para los estados y organizaciones internacionales y privado para relaciones entre las personas dentro del estado. Fíjense, las diferencias atendiendo a criterios subjetivos y objetivos, dice, subjetivos son de derecho internacional público los estados, organizaciones internacionales, sujetos de derecho internacional privado es la población de dichos estados. O sea, público es los estados en sí, gobiernos, privado, los que están dentro. Eso es conforme a lo que atiende a las personas, por eso hablamos de subjetivo. Ahora, objetivo, las normas de derecho internacional público son internacionales y las de interno son nacional. O sea, las internacionales son los tratados y demás, y las de internacional privado son las que nosotros creamos dentro de los estados para regular las relaciones de derecho internacional. No sé si me da a entender. ¿Sí se comprende o no, Sergio? ¿Sí? Ah, bueno. Extranjerización. Se da a través del 133 constitucional, a través de criterios de tribunales, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Internacional de Justicia y la Penal, se ha dado la resolución de conflictos que sientan jurisprudencia internacional. O sea, prácticamente lo que están diciendo es que como hay tratados en otros estados, tratamos con esos tratados y con esas jurisprudencias y esas resoluciones de cortes internacionales, adecuarlas al derecho mexicano. Y como dice el artículo 133, habla de la jerarquía de la norma. ¿Cuál norma es más importante? ¿El Tratado Internacional o la Constitución? Ya la Suprema Corte resolvió que están a la par. Pero si hay cuestiones de tratados que tú atendiste y suscribiste con otros estados, debes de adecuar tu derecho interno a él. ¿Para qué? Para que no estés violentando derechos humanos, sino para qué lo firmas. Es como cualquier contrato. Si tú firmas un contrato con intención de quebrantarlo, pues entonces no tiene chiste firmar un contrato. Por eso nosotros en derecho internacional, ya ustedes vieron a lo mejor en contratos, todavía no sé, pero hay algo que es un principio de derecho como tal, que se llama pacta sunt servanda. ¿Ya lo han escuchado o no? ¿No han escuchado pacta sunt servanda o sí? No, profe. Pacta sunt servanda significa el pacto entre las partes opera como ley. Por eso los contratos se manejan por ese punto. Hay cosas de derecho que los dejan por fuera, o cláusulas que no aplican, o artículos que no aplican al contrato en sí, pero tú los dejaste fuera a propósito, y así que tu relación se rige a través de ese contrato. Así que si tú quieres aplicar algo que no está en el contrato, pero existe en la ley, que sí existe en la ley, no va a aplicar para ti, porque tú ya hiciste esa relación en concreto con ese estado, o con esa persona. Así se rige el derecho internacional. Si la norma ya sabías que tenía una cuestión de derecho interno que conflictuaba con su tratado, tú tienes la culpa y tú tienes que corregirla. Si no, tú ya te obligaste conmigo, país distinto o persona distinta, así que me vas a aplicar esa norma como sea. Gente, voy a cerrar la diapositiva. Ahorita nos volvemos a conectar en el mismo link y aquí los espero. Antes de que se cierre esto. Sale. Ya si no se conectan nosotros, ya ni pedo. Entonces, ¿hasta ahí todo bien, Jesús? Sí, maestro. Ok. Bueno, evolución de la nacionalidad. Hemos estado viendo algunas cositas, pero ahora sí vamos a entrar al punto de la nacionalidad en sí. Nos dice, es una situación social, estoy hablando sociológicamente, conforme a la misma norma, más bien, conforme a esta ciencia que es la sociología, que es el estudio de la sociedad, nos dice que es una situación
social, cultural y espacial en la que influyen numerosos elementos que definen el escenario político y organizacional de un grupo determinado de personas. O sea, prácticamente todo este contexto lo define el que una persona se siente identificada con la tierra en la que nació o con con una nación en particular, un estado en particular, un grupo en particular. O sea, aquí nos está diciendo que son múltiples factores. Es mucho más compleja esta definición sociológica que otras que podemos estar viendo. Dice, por ser la nacionalidad un hecho social, no puede ser estudiado como un concepto aislado y no puede entenderse de manera unilateral, por lo que requiere ser entrelazado con muchos otros conceptos de la materia sociológica, de manera que el público pueda acercarse lo más posible a un concepto palpable. O sea, ya entramos al punto de que tenemos que ver bastantes cuestiones que tienen que ver con el propio estado, su cultura, su población, su región, sus tradiciones, sus costumbres, como para poder determinar que alguien se sienta nacional a la tierra en la que está o que quiera adquirir la nacionalidad de la tierra en la que está. Ahora, dice, tiene una doble connotación según Niboyet. Es el vínculo jurídico que nos vincula a un estado, por lo que nos hace uno con el estado, es la relación de pertenencia al mismo. Aquí nos dice, es como el pueblo judío en México, los judíos nacidos en México tienen la nacionalidad mexicana por nacimiento, pero están vinculados sociológicamente a través de un grupo social, tradiciones y religión a una comunidad judía, que eso así se considera. Dice, es como los gitanos en Europa, que se consideran a sí mismos un pueblo, o el pueblo romaní. Se unen en conceptos sociológicos, más no jurídicos. Si alguien ha escuchado a los gitanos, ya los hemos visto en demasiadas películas y demás, que es ese pueblo errante que se la pasan disque fraudeando y cosas así. Bueno, yo cuando fui a Europa sí fraudeaban, pero es algo distinto. Pero es un pueblo, pues, nómada, que ellos se consideran a sí mismos como población, como fortaleza, como pueblo, como grupo, se consideran romaníes o gitanos, pero en sí no tienen una nacionalidad jurídica considerada por ellos como tal. Dice, concepto de jurídico de nacionalidad. Este es el derecho humano fundamental que establece un vínculo jurídico entre el individuo y el Estado. Punto. Es todo. Nos está diciendo, si tú naces en algún sitio, ya tienes derecho de derechos adquiridos sobre los derechos que estén dentro de ese estado o de ese sitio. A eso se refiere. El otro punto es vínculo jurídico entre individuo y Estado. Se acabó. No hay más. O sea, lo que nos está diciendo es que los derechos se adquieren y la nacionalidad se adquiere por estar pisando en una tierra determinada. Ahora, naturaleza de la nacionalidad y su ubicación de estudio. Por su naturaleza jurídica, la nacionalidad es un atributo de la personalidad. De modo que las personas físicas, jurídicas, las físicas y morales, tienen aptitud de gozar de ese atributo, de modo que la nacionalidad se vincula política y jurídicamente a un Estado. Esto ya lo hemos visto en demasiadas ocasiones, que, esa empresa no es de aquí, sabes que tiene normas las cuales se rige por ese Estado, así que sí forma parte de ese Estado, no tienes que estar alegando otra situación diferente. Nos dice, ¿el Estado atribuye su nacionalidad a bienes muebles? A bienes, a ver, espérenme. Pues ahí está. Es que se está guardando el video pasado. Ahora, dice, a bienes muebles, estos no son personas, por ende carecen de atributos de personalidad. En este supuesto, la naturaleza de la nacionalidad no es ser un atributo de personalidad entre las cosas y el sistema jurídico. Tiene dos efectos principales: determinar el derecho aplicable a los actos y hechos jurídicos que concurran en los bienes y para establecer la jurisdicción del territorio. ¿A qué nos referimos con que los bienes tienen nacionalidad? Una casa
por el solo hecho de estar en un estado determinado, es mexicana. Pero si hay ciertas normas que lo regulan, son las de derecho interno, y ahí es donde se va a tomar en consideración la nacionalidad del bien, si es mexicano o no, si es extranjero o no. Los coches, ¿cómo lo hacemos para que sean mexicanos? También los nacionalizamos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Regulaciones por medio de la Secretaría creo que es la Secretaría de Hacienda y cosas así. ¿Para qué? Para que al rato no nos acusen de ciertos delitos que son traer carros chocolate o carros no legalizados, es un delito, que es defraudación fiscal. Contrabando le llaman. Nos dice, para la doctrina del derecho internacional, los puntos de contacto son circunstancias que pueden servir como posibles criterios para determinar el derecho aplicable, que es lo que estábamos viendo hace rato. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el derecho internacional? Ver cómo se va a aplicar o qué derecho se va a aplicar ahí. Desde este punto de vista, la naturaleza de la nacionalidad debe ser un punto de contacto para determinar el derecho aplicable con la nacionalidad de la persona física, de la moral, el buque, la aeronave, del modo que resultarán aplicables el derecho del Estado del que son nacionales. Si estamos en otro país con un buque que es mexicano, van a regular de todos modos las normas mexicanas, porque la Constitución te establece buques, aeronaves, barcos, tienen una nacionalidad como tal. De hecho, tienen su actita de nacimiento y todo el rollo. Dice, no, eso ya no entra tanto. Vamos a darle a lo demás. Evolución jurídica de la nacionalidad. Vamos a tocarla así someramente, de todo modo ya lo tienen. Les voy a subir las diapositivas, ahí ya viene todo y ustedes lo van a ir revisando. Dice, el aspecto de esta tesis es necesaria observancia, pues se originan las raíces del desarrollo y evolución de nacionalidad, pero desde el punto de vista de la historia mexicana. Así que nos vamos directamente hasta acá. En la época prehispánica, dice, no sería posible obtener conocimiento de nacionalidad desde orígenes si nos abstuviéramos a aludir, aunque sea brevemente, a poblaciones que favorecieron en la República, en especial en la zona que correspondía a la cultura maya. O sea, no se puede obtener el conocimiento de ahí porque no saben cómo es que se regulaba para que una persona sea de cierta colonia o de cierta cultura o de otra. O sea, no se sabe cómo se llevan, solamente eran pueblos y hasta ahí. El primer antecedente es del 18 de mayo del 1812, perdón, en la Constitución de Cádiz, en la cual se daba el carácter de españoles a los hombres libres. ¿Se acuerdan que en la colonia eran españoles y luego aparte los peninsulares y de ahí las demás nacionalidades? Bueno, en este caso, las razas, como le manejaban aquí. Pero para ser español, nos dice que deben de ser hombres libres, nacidos y avecindados en los dominios de España y los hijos de estableciéndose así una igualdad de españoles de ambos hemisferios. En dicha disposición se consagraba el jus sanguini como el jus soli. ¿Alguien sabe cuál es ese tipo de derecho? Jus soli y jus sanguini. ¿Qué creen que sea el jus soli y jus sanguini? En su nombre lo dice, pero espero que ustedes lo sepan. El jus sanguíneo es el de sangre. Obviamente, pero el otro jus soli no sé, no me acuerdo. Sí lo vi, pero no me acuerdo. Derecho de suelo. Ok. Te está diciendo jus sanguini porque es derecho de que si tus padres son españoles, tú eres español. Jus soli, si tú naciste aquí en México, en España, con el solo hecho de nacer en España, eres español. Ahí ya nos está diciendo qué era. Luego, Edicto de Hidalgo. Defensa que hace Hidalgo en la que se desprende su concepto de una nueva nacionalidad distinta a la española peninsular. O sea, ya se está diciendo que es muy distinto el español a los peninsulares, porque los peninsulares eran los hijos de españoles nacidos en México y tenían menos privilegios por haber nacido en México. Ya desde ahí eran españoles inferiores. Dice, se dirige frecuentemente a conciudadanos y los llamaba americanos y los decía que no se dejaran seducir por opresores españoles europeos. O sea, naces aquí en México y eres español, vas a ser americano, no vas a ser otra cosa. Elementos constitucionales de Rayón, que es la Constitución de Rayón.
Dice, se pretendía a través de estos principios estructurar jurídicamente a la patria como tal. Que la patria que es, por eso nuestra madre patria, donde nacimos, donde nos establecimos. Establecer lo siguiente, todo extranjero que quiera disfrutar los privilegios del ciudadano americano deberá impetrar cartas de naturaleza a la Suprema Junta que se concederá con acuerdo del ayuntamiento y la dispersión del protector nacional, mas solo los patrios obtendrán los empleos sin que esta prueba pueda valer privilegio alguno o carta de naturaleza. O sea, si quieren ser mexicanos van a tener que hacer esos requisitos para poder formar parte de esta patria. Eso es a lo que se referían estas personas. Luego nos dice, la de Apatzingán, que ya es una de las que se hizo aquí. Con la Constitución de Apatzingán en el 14, la cual se derivó, determinó el decreto constitucional para la libertad de la América mexicana. En el capítulo 3, relativo a los ciudadanos, estableció, se reputarán ciudadanos de esta América todos los nacidos en ella. Cabe señalar que aunque esta disposición habla de ciudadano, la misma deberá ser entendida también como nacionalidad, resaltando la diferencia entre ambas que existe. Ya para ese tiempo ya estaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los derechos del hombre y del ciudadano, así que ya prácticamente de ahí tomaban un concepto de nacionalidad. Dice, esta disposición señalaba el jus soli como única forma de adquirir la nacionalidad, o sea, no por jus sanguini, porque acuérdense que todavía había mexicanos, había españoles ahí. O sea, ¿cuál jus sanguini? O estás aquí y aquí naces y aquí te eres mexicano. Dice, así también en el artículo 14 establecía, los extranjeros radicados en este suelo que profesaren la religión católica, apostólica, romana, y no se opongan a la libertad de la nación, se reputarán como ciudadanos de ella en virtud de carta de naturaleza que se les otorgará y gozarán de los beneficios de la ley, o sea, la naturalización. Como le llamaban aquí, le llaman actualmente. Esta disposición señala un nuevo derecho para adquirir la nacionalidad, jus optari. Jus optari, como su nombre lo dice, ¿qué creen que sea jus optari? Como tal, es el derecho de elegir. Tú puedes elegir si quieres ser de aquí o ser de allá. Ya le están dando oportunidad de saber si quieren ser mexicanos, órale, hagan la chance. Ahí está. Dice, en esta disposición señala un nuevo derecho para adquirir nacionalidad. El poder de optar por una nacionalidad distinta a la que se tiene solicitando un estado diferente al suyo, el deseo de adquirirla. Plan de Iguala nos habla, es de Agustín de Iturbide, lanzada en Iguala el 24 de febrero del 21, llamada Plan de Iguala, en la que no se limita la atribución de la nacionalidad a los nacidos y aparece en su lugar, en lugar del jus soli, y aparece que en lugar del jus soli de aquella carta se utiliza el jus domicilio, o sea, donde naciste, donde estabas, ahí donde tienes si naciste en otro lado, pero tu domicilio está si yo nazco en Estados Unidos, pero mi domicilio está en Guadalajara, que debe de pasar más de 6 meses para considerarse ahí un domicilio, ahí es cuando ya puedes también adquirir la nacionalidad. Tratados de Córdoba, se establece en el artículo 15 una facultad de opción para españoles que residían en el país y para mexicanos avecindados en España, entre declararse mexicanos o españoles, o sea, uno u otro. Ahora, la ley del 28, precisamente las normas que otorgan cartas de naturalización, en las que como requisito indispensable se exige una residencia de 2 años continuos, o sea, ya te está poniendo un requisito. 2 años continuos y se establece procedimiento judicial administrativo para obtener la carta de naturalización. Así también era necesario cumplir con lo siguiente, ya te ponen unos requisitos. Probar entre el juez de distrito circuito más cercano al lugar de residencia que el solicitante era católico, apostólico, romano, que tenía giro, o sea, negocio, o tenía una actividad económica. Dice giro, industria, útil o renta, para qué mantenerse y que tenía una buena conducta. Asimismo, tenía que renunciar a toda sumisión o obediencia de cualquier nación o gobierno extranjero, especialmente aquel del que provenía, renunciando también a todo título, condecoración o gracia obtenida en cualquier gobierno. Esto representa un procedimiento muy semejante al de la legislación actual, ya que se establecen renuncias muy similares,
¿Qué significa aquí? ¿Por qué nos está diciendo que renuncia a títulos? Acuérdense que el artículo, creo que es el 13 o 12, no me acuerdo, donde establece que aquí no hay títulos nobiliarios. Así que si llegas a México, que no eres el rey, que no eres el príncipe, aquí vas a ser un común plebeyo más. Así que ya te está dando los pasos para poder naturalizarte. Ahora, leyes del 1836. Es la primera ley constitucional que regula con abundancia el tema de nacionalidad, estableciéndose en su artículo 1. Fíjense, ya viene ahí qué es lo que deben de cubrir para poder decir que son mexicanos. Dicen, 1, los nacidos en territorio de la República de padre mexicano por nacimiento o por naturalización. O sea, uno u otro. Pero primero son nacidos y con un padre mexicano o madre mexicana. Luego, los nacidos en país extranjero de padre mexicano por nacimiento. Si al entrar en el derecho de disponer de sí, estuvieran radicados en la República o avisaren que resuelven hacerlo y lo verificaren dentro del año de haber dado aviso. O sea, nacen fuera, pero avisas al Estado mexicano. ¿Sabes qué? Lo quiero mexicano. Ah, está bien, cámara. Aquí te lo apartamos. 3, los nacidos en territorio extranjero de padre mexicano por naturalización, que no hayan perdido esa cualidad si practican lo prevenido en el párrafo anterior. ¿Esto qué nos dice? Es que hay ciertas conductas que te permiten, que en ese tiempo quitaban la nacionalidad por naturalización. Cuestiones que sean en contra del país, que estés atacando el país, cuestiones diversas. Luego, los nacidos en territorio de la República de padre extranjero y que hayan permanecido en él hasta la época de disponer de sí y dado al entrar en ella el referido aviso. O sea, que ya cuando tengan la oportunidad de decidir, prácticamente aquí puedan adquirir la nacionalidad. Y los no nacidos en él, que estaban fijados en la República cuando éste declaró su independencia. O sea, nacieron antes, pero después declaró su independencia. Juraron el acta de ella y han continuado residiendo aquí. O sea, prácticamente les está dando una opción a los extranjeros que estaban radicando en ese tiempo en México. ¿Sabes qué? Españolito, te voy a dar opción a ser mexicano, así que protesta de una vez. Y los nacidos en territorio extranjero que introducidos legalmente después de la independencia hayan obtenido carta de naturalización con los requisitos. O sea, prácticamente las personas que vienen de otros estados, como algunos asiáticos, algunos africanos, algunos centroamericanos, algunos, no sé, de otros países, que se hayan venido para acá y que en ese tiempo ya se llegó entraron legalmente, pasó la independencia y se quieren quedar aquí. Fíjense lo que viene aquí establecido. Dice, de la primera fracción, podemos decir que es combinación de jus soli y jus sanguini. O sea, derecho de sangre, de suelo, perdón, y derecho de sangre. La segunda y tercera fracción es combinación de jus sanguini con jus domicilio. O sea, derecho de sangre y derecho de domicilio, donde estuviste radicando antes. De la fracción cuarta se establece el jus soli condicionado con el domicilio. O sea, estuviste aquí, pero te sigues quedando aquí. Aquí tienes tu domicilio. La quinta fracción es jus domicili y la sexta jus optari. O sea, si me quiero quedar aquí. Si es mi opción quedarme. Proyecto de 1840. Encontramos en este proyecto, dice que la fracción tercera del séptimo son mexicanos por nacimiento los que habiendo nacido en territorio que fue parte de la nación mexicana, desde entonces han permanecido en ella. Aquí se reconoce la forma de adquirir jus soli y sanguini. Por nacimiento, ya te está diciendo solamente nacimiento o los que habiendo nacido en el territorio que fue parte de la nación mexicana, desde entonces han permanecido en ella. O sea, han nacido aquí y se han quedado aquí. Proyectos del 42. Aparecen nuevos proyectos en los que de manera distinta tratan el tema. En este proyecto establece que eran mexicanos, ahí nos dice, los que a pesar de no haber nacido en territorio nacional se encontraban resididos en él. Jus domicili. Otra vez, estuviste aquí viviendo. Los que hubieran nacido en territorio nacional de padre extranjero, si éste durante el primer año no hubiera manifestado su voluntad de que su hijo conservara la nacionalidad mexicana, extranjera. O sea, nació aquí, él era de fuera, pero si no dijo nada, pues aquí lo van a registrar.
y los extranjeros que adquirieron legítimamente bienes raíces en el territorio o que encontrasen casada con mujer mexicana. Aquí surge un problema, puesto que el extranjero que se estableció una forma oficiosa de naturalización, es decir, estamos en presencia de la binacionalidad. O sea, prácticamente si se casaba con una mexicana, él seguía siendo extranjero, pero adquiría también nacionalidad mexicana. A eso se refiere. Y se supone que tratadísticamente hablando o doctrinalmente no se podía tener dos nacionalidades. Siempre se nada más dice o optas por una o por otra. O renuncias a la tuya o, no o renuncias a la otra. Dice, segundo proyecto, establece que son mexicanos nacidos en el territorio nacional, los nacidos fuera del territorio de padre o madre mexicano. O sea, prácticamente lo reduce a jus soli, jus sanguinis. Las bases orgánicas de 1843. Nos vamos al punto al segundo párrafo que nos dice, en estas bases orgánicas, son mexicanos los nacidos en cualquier parte del territorio y los que nacieran fuera de ella de padre mexicano, o sea, jus sanguini y jus soli. Los que sin haber nacido en la República se hallaron avecindados en ella en 1821 y no hubieran renunciado a su calidad, o sea, prácticamente jus domicili. Si te saliste de aquí, naciste en otro lado, pero sigues teniendo tu domicilio aquí, de ahí vas a ser. Y los extranjeros que hayan obtenido carta de naturalización, o sea, jus optari, yo quiero estar aquí, yo quiero seguir siendo mexicano. Luego, en el artículo 13 hace la diferencia al otorgar la carta de naturalización con solicitud previa de parte del extranjero, es decir, no se realizaba de manera oficiosa, o sea, ellos mismos como extranjeros lo tenían que hacer por fuerza. Luego, por último, establece por primera vez en el artículo 18 los requisitos para adquirir la ciudadanía mexicana, marcando la no sinonimia entre los conceptos de ciudadano y nacional. El ciudadano en la regulación estudio es el individuo que además de ser nacional goza de plenitud de derechos, o sea, no va a ser cualquier persona que haya estado en el bote o que haya tenido algún problema. Siempre van a ser mexicanos, ciudadanos libres, los que puedan adquirir la nacionalidad. Ahora, Ley del 54 determinaba en su artículo 14, mexicanos son para el goce de los derechos los nacidos en el mismo territorio, de padre mexicano de nacimiento o naturalización. O sea, ahí te dice cuáles son, jus sanguíneo o jus soli, punto. Los nacidos en el mismo territorio de padre o madre y cuyo padre no sea legalmente conocido por las leyes. O sea, nacen aquí padre o madre que a lo mejor no son reconocidos, pero nacieron aquí. Los nacidos fuera de la República que estuvieran en servicio de ella o por causa de estudios, de transeúntes, pero sin perder la calidad de mexicano. O sea, nacidos fuera, pero que tengan padres mexicanos. Luego, nacidos fuera de la República, de madre soltera, viuda, que no hubiera cumplido 25 años de edad, avisa a la madre que quiere gozar de la calidad. O sea, prácticamente por ser otra vez mexicanos, van a ser mexicanos. Los mismos hijos de madre mexicana, soltera o viuda que llegada a la mayor edad reclamen dentro de un año la calidad de extranjero. O sea, nace por el miedo de la mamá, a lo mejor se muere o lo que sea, o se muere el padre o algo, y los niños a partir de los 18 dicen, yo quiero ser mexicano, punto. Los mexicanos que, habiendo perdido esta calidad según las prevenciones de esta ley, lo recobren por los mismos medios y formalidades establecidas respecto a los extranjeros. O sea, había ciertos mexicanos que en ese tiempo perdían su calidad de mexicanos como tal. Y 7, los nacidos fuera, pero que se establecieron allí en 1854 y juraron el acta de independencia, han continuado su residencia en el territorio y no han cambiado su nacionalidad. O sea, estuvieron fuera, pero seguían teniendo domicilio aquí. Y los extranjeros naturalizados. O sea, los que optaron por ser de ahí. Ahora, la Constitución del 57. Creo que esa es ya la de las leyes de reforma. El Congreso Constituyente llevó la propuesta de las normas híbridas, jus soli y jus sanguini. Pero entrando a la discusión, aprobaron el proyecto y emanaron opiniones divergentes.
Por eso el artículo 30 siempre ha sido prácticamente el mismo, también en la actual es el 30. Dice, son mexicanos los nacidos dentro o fuera del territorio nacional, o sea, jus sanguíneo. Los extranjeros que se naturalicen en territorio nacional, conforme a estas normas, jus optare. Y los extranjeros que adquieren bienes de la República o tengan hijos mexicanos. Ay, güey. Ahora, ya nos vamos a la Constitución actual. Bueno, la de 1917, la actual todavía no la vamos a ver. Dice, en la Constitución del 17 se escribe por primera vez una distinción entre mexicanos por nacimiento y por naturalización, en la cual se aporta y se avanza, se aportó un avance considerable en relación a legislaciones anteriores. Dice, en su artículo 30 se determinó que la ley la ley fundaría el orden de comprobar los requisitos necesarios que los incisos del artículo se piden, haciendo referencia a la ley reglamentaria a la presentación de una renuncia ante la autoridad mexicana por parte del extranjero. Erróneamente resulta dotar de competencia a la autoridad nacional para conocer de la renuncia. O sea, aquí ya nos está diciendo que ya para ser mexicano por naturalización tenías que renunciar a tu nacionalidad con la que naciste, vaya. O sea, con la que estuviste, con la que te criaste. Así que tenías que renunciar mediante una carta. Este artículo consta de dos fracciones, una otorgando la calidad de mexicano por nacimiento y la segunda por naturalización. El artículo 30 de la Constitución tuvo vigencia hasta 1933, donde su reforma reconoció en su inciso A el derecho de suelo, o sea, los que nazcan en territorio, ya sea que sean de padres mexicanos, y la segunda fracción, que es derecho de sangre, los que nazcan en el extranjero de padres mexicanos. Y estas son algunas de las leyes que se estuvieron tomando en consideración para este tipo de nacionalidades. Aquí está la ley de naturalización y nacionalidad, que es la que se tomó en 1934. Dice, fue promulgada en 1934, el 19 de enero. Dice, Arellano García critica ciertos aspectos que destacan los siguientes. La denominación de ley de nacionalidad y naturalización no es adecuada en este aspecto, ya que es más acertado ley de extranjería y naturalización, ya que había derechos de extranjeros, o sea, no de nacionalidades como tal. Desaparece un artículo y bla, bla, bla. La otra ley de nacionalidad, donde ya se establecen ciertas acciones que tenían que ver con la nacionalidad y adquieren otras. Si se fijan, dice el punto 3, sobre todo uno de los importantes, este texto no permitía doble nacionalidad como lo establecía en su artículo 6, que decía, la nacionalidad mexicana sería única. Así también la ley, a diferencia de la vigente, no nos decía de que el artículo era reglamentaria. Nos hablaba de un domicilio conyugal, hablaba de una nacionalidad única. No remitía en caso de supletoriedad al Código de Procedimientos Civiles. O sea, el Código de Procedimientos Civiles ahora ya no se aplica porque es una ley de procedimiento administrativo. No es al procedimiento, no es a un código como tal, hay una ley de procedimiento administrativo. Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Ya lo demás lo vemos después. Les voy a dejar la unidad 3 para desarrollar. Ustedes ya sabrán cómo la hacen. Ahorita mismo les subo los videos. Y ustedes dos, si pueden en el Classroom, póngale presente, porque voy a estar tomando asistencia. Ya que los demás me justifiquen. Entonces voy a buscar la forma de reprobar gente. Así que, Ok. pórtense bien y cuídense mucho. Ahí los guachos.